Esa noche, la lluvia caía suave sobre los ventanales de una mansión que parecía más un museo que una casa. Las luces estaban casi todas apagadas, como si el lugar no quisiera ser visto, ni escuchar nada. Eduardo Velázquez, empresario multimillonario, bajó del auto sin avisar a nadie. No era su costumbre volver temprano. Tampoco era su costumbre sentir algo, desde que la vida le quitó a su esposa y le dejó dos hijos que, aunque lo llamaban papá, parecían vivir en un mundo donde él no tenía llave. Caminó por el jardín con el abrigo empapado. Sus guardaespaldas se quedaron atrás. Eduardo quería silencio. Tenía la cabeza llena de números, juntas, y un vacío que no sabía nombrar. Al entrar por la puerta principal, lo recibió el sonido más extraño para esa casa. Una melodía suave, tarareada con cuidado, como una oración. No venía de la sala, ni del comedor. Venía de arriba, del cuarto de sus gemelos. Eduardo subió las escaleras sin hacer ruido. Cada escalón crujía, pero nadie se detuvo. Y eso lo inquietó. Sus hijos, Damián y Leo, normalmente se asustaban con cualquier sonido. No toleraban cambios. No toleraban, casi nada. Pero esa noche no hubo gritos. No hubo golpes contra la pared. No hubo ese llanto sin explicación que lo dejaba helado. Había calma. Cuando llegó al pasillo, vio una luz tibia salir por la puerta entreabierta. Y entonces escuchó algo que lo golpeó el pecho con fuerza, la risa de uno de los niños. Una risa real. Limpia. Como si por un segundo el mundo fuera seguro. Eduardo se quedó quieto, con la mano en la pared, como si le faltara aire. Y con cuidado miró por la rendija. Lo que vio allí, lo dejó sin palabras. Su empleada doméstica, Sofía, estaba sentada en el suelo, descalza, con un pantalón sencillo y el cabello recogido. Tenía a uno de los gemelos en su regazo, abrazándolo con una paciencia que parecía infinita. El otro estaba frente a ella, moviendo un pequeño tren de juguete, pero no estaba solo. Sofía lo estaba mirando a los ojos. Y el niño le estaba respondiendo. Eduardo sintió un escalofrío. Porque eso casi nunca pasaba. Sus gemelos evitaban miradas, evitaban contacto, evitaban el mundo. Pero lo peor, lo que de verdad lo hizo temblar, fue ver que Sofía, en silencio, hacía una seña con los dedos, y los dos niños la imitaban como si fuera un idioma secreto. ¿Desde cuándo ella sabía cómo llegar a ellos? ¿Desde cuándo sus hijos la elegían a ella, y no a su propio padre? Eduardo apretó la mandíbula. Una parte de él sintió alivio. Otra parte sintió celos. Y una tercera, más oscura, sospecha. Porque Sofía no era una empleada cualquiera. Había algo en ella. Algo que Eduardo había ignorado demasiado tiempo. Y esa noche, por primera vez, no fue el dinero lo que le dio miedo. Fue la verdad, que estaba a punto de descubrir. Eduardo Velázquez era un hombre acostumbrado a controlar el mundo. Con un teléfono en la mano y una agenda llena, podía mover millones con una sola firma. Pero dentro de su casa, frente a sus hijos, era un extraño. Sus gemelos, Damián y Leo, tenían 6 años. Eran inteligentes, hermosos, y vivían con autismo. Había días en los que no querían que nadie los tocara. Otros en los que se quedaban horas mirando la misma sombra en la pared. Eduardo, aunque pagaba a los mejores doctores, nunca aprendió a estar con ellos. Y eso lo avergonzaba. Después de la muerte de Valeria, su esposa, Eduardo se volvió más frío. No lloró frente a nadie. Solo trabajó. Decía que lo hacía por sus hijos, pero en el fondo era su forma de huir. Huía del cuarto vacío. Huía del silencio de la cama. Huía de ver a los niños preguntando con la mirada algo que él no sabía dar. Presencia. La casa era grande, pero se sentía vacía. Había juguetes caros que nadie tocaba, cuadros finos que nadie miraba, y una mesa para 10 personas donde casi siempre comía solo. Sofía llegó un año atrás. Era joven, de unos 28 años, de voz tranquila y mirada dulce.
No hablaba de su vida. Solo hacía su trabajo. Al principio, Eduardo ni la notaba. Para él, el personal era parte de la casa, como las lámparas o las cortinas. Pero con el tiempo, algo empezó a cambiar. Los niños, que no soportaban a casi nadie, dejaban que Sofía entrara a su cuarto. No siempre, pero a veces. Y ese a veces era un milagro en esa familia. La niñera anterior renunció llorando. Los terapeutas iban y venían. Y Eduardo pensaba que nada funcionaba. Hasta que una tarde, al pasar por el pasillo, escuchó un sonido que no olvidó. El tren de juguete rodando, y una voz suave contando. 1, 2, 3. Era Sofía, sentada en el suelo, contando con paciencia, sin forzar. Leo la observaba, como si la estuviera estudiando. Y Damián, desde la cama, movía sus dedos siguiendo el ritmo. Eduardo se quedó mirando un segundo, sin entender. Después se fue. Como siempre. Porque había una junta. Porque había un contrato. Porque era más fácil ganar dinero que ganar el corazón de sus hijos. Pero ese día, algo le dolió. Esa noche, Eduardo revisó cámaras de seguridad. Sí, él hacía eso, y vio a Sofía en momentos que él nunca presenciaba. Apagando luces con cuidado, dejando una manta suave cerca de la cama, hablando bajito para no alterarlos, cantando canciones antiguas. Eduardo se sintió culpable. Y también, molesto. ¿Por qué ella sí podía? ¿Por qué sus hijos no lo miraban así a él? Y entonces, una idea incómoda se instaló en su mente como una sombra. Quizá no era que los niños no podían conectar, quizá era él quien nunca lo intentó de verdad. Sin embargo, había otro detalle que lo inquietaba. Sofía conocía cosas que nadie le había explicado. Sabía que sonidos les molestaban. Sabía que palabras los calmaban. Sabía incluso cómo tocarles la mano sin que se alteraran. Eso no era normal para alguien nuevo. Eduardo empezó a observarla más. Y mientras más la miraba, más sentía que ella guardaba un secreto. Uno que estaba demasiado cerca, de su familia. Los días siguientes, Eduardo empezó a llegar más temprano. No lo decía en voz alta, pero quería comprobar algo. Quería ver si era verdad que Sofía tenía un poder con sus hijos, o si él estaba exagerando por culpa de su culpa. Una tarde llegó a las 6, algo inusual. Entró y vio a Sofía en la cocina preparando una sopa sencilla. En su rostro había cansancio. No el cansancio de quien se queja, sino de quien carga demasiado y aún así sonríe. ¿Los niños?, preguntó Eduardo, seco, como si preguntar fuera una debilidad. En su cuarto. Tranquilos, respondió ella sin mirarlo demasiado. Eduardo subió. Abrió la puerta con cuidado. Los gemelos estaban en el suelo, alineando piezas de colores. No levantaron la vista cuando él entró. Eduardo tragó saliva. Hola, campeones, soy papá, dijo, intentando sonar alegre. Nada. Se sentó cerca. Tomó una pieza y trató de imitar el juego. Damián se tensó. Leo apartó su pieza, como si Eduardo hubiera contaminado el orden. Eduardo sintió un golpe en el orgullo. Se levantó rápido, como si no le importara, pero le ardía por dentro. Al bajar, Sofía lo vio de reojo. Con ellos hay que entrar despacio, dijo con voz tranquila. No es rechazo, es miedo. Eduardo apretó los dientes. Yo soy su padre. No deberían tenerme miedo. Sofía respiró hondo. Parecía elegir sus palabras. A veces los niños no temen a la persona, temen a lo que esa persona trae. Prisa, ruido, tensión. Esas palabras lo atravesaron. Porque era verdad. Eduardo siempre llegaba con prisa. Siempre con ruido. Siempre con tensión. Esa noche no pudo dormir. Soñó con Valeria, su esposa. La vio en el jardín, riéndose, con los gemelos pequeños en brazos. En el sueño, ella lo miraba con tristeza, como preguntándole por qué se había alejado. A la mañana siguiente, Eduardo revisó el contrato de Sofía.
Quería saber de dónde venía, quién era, porque sabía tanto. Pero el archivo estaba incompleto. Había datos básicos, y poco más. Eso lo hizo desconfiar. Empezó a hacer preguntas al personal. ¿Sofía recibe llamadas? ¿Sale mucho? ¿Visita a alguien? Las respuestas eran vagas. Es tranquila. No se mete con nadie. Siempre está con los niños. Eso, en vez de calmarlo, lo empeoró. Una tarde, la siguió con discreción. Vio que Sofía salía al patio trasero, se sentaba en una banca y sacaba del bolsillo una foto vieja. La miró unos segundos, y lloró en silencio, limpiándose rápido para que nadie la viera. Eduardo sintió un nudo en el estómago. No era una mujer que llorara por drama. Era un dolor real, profundo, guardado. Esa noche, Eduardo volvió a llegar sin avisar. Escuchó otra vez esa melodía. Subió, y desde el pasillo, vio lo mismo. Sofía con los gemelos, calmándolos, enseñándoles un pequeño lenguaje de señas, haciendo que se rieran. Eduardo no aguantó. Entró. Sofía se congeló. Los niños también. El aire se volvió pesado. ¿Qué estás haciendo?, preguntó él, duro. Sofía se levantó despacio. Solo, estoy con ellos. Eso lo veo. Lo que no veo es por qué sabes tanto. Eduardo la miró como si fuera una amenaza. ¿Quién eres realmente, Sofía? Ella tragó saliva. Sus manos temblaron un poco. Señor, por favor. Eduardo dio un paso. No. Ya basta. Quiero la verdad. Y en ese momento, Leo hizo algo que nunca hacía. Tomó la mano de Sofía, y la sostuvo fuerte, como si le estuviera pidiendo que no se fuera. Eduardo vio eso, y se sintió derrotado. Porque la tensión ya no era solo un misterio. Era una guerra silenciosa por el corazón de sus propios hijos. Sofía se quedó quieta, con la mano de Leo aferrada a la suya. Damián empezó a mover los dedos rápido, señal de ansiedad. Eduardo lo notó tarde, porque su mente estaba fija en una sola cosa: descubrir el secreto. Los estás alterando, dijo Sofía con voz baja. Si va a gritar, mejor salga. Eduardo se sorprendió. Nadie le hablaba así en su casa. No me digas qué hacer en mi propia casa, respondió él, pero más bajo, al ver cómo Damián respiraba rápido. Sofía se arrodilló frente a los niños y les hizo una seña suave, como una ola que baja. Los gemelos fueron calmándose poco a poco. Luego, ella se levantó y miró a Eduardo con ojos brillosos. Está bien, susurró. Quiere la verdad. La tendrá. Pero no aquí. No frente a ellos. Eduardo tragó saliva. Asintió sin entender por qué estaba obedeciendo. Bajaron al despacho. La lluvia seguía golpeando las ventanas. Sofía se quedó de pie, como si no mereciera sentarse en un sillón caro. Eduardo sí se sentó, pero su pecho estaba apretado. Habla, ordenó. Sofía sacó la foto vieja del bolsillo. Se la entregó. Eduardo la miró. Era una foto de una mujer joven, con una niña pequeña en brazos. Y junto a ellas, Valeria. La sangre se le heló. ¿Conocías a mi esposa?, preguntó, casi sin voz. Sofía apretó los labios. Y entonces dijo algo que lo dejó sin aire. Valeria era mi hermana. El silencio cayó como un golpe. Eduardo dejó la foto sobre el escritorio como si quemara. Eso es imposible, murmuró. Valeria no tenía hermana. Sofía negó despacio. Sí la tenía. Solo que su padre la obligó a esconderlo todo. Yo nací de una relación que él consideró una vergüenza. Me apartaron. Me crié con mi madre lejos. Y Valeria, su voz se quebró, Valeria me buscó cuando pudo. Me encontró. Y me quiso. Eduardo se quedó mirando, confundido y molesto. ¿Y por qué no me lo dijo? Sofía tragó saliva, con lágrimas contenidas. Porque tenía miedo. Usted era poderoso. Su familia era poderosa. Y el padre de Valeria,
la amenazó. Le dijo que si hablaba de mí, la separaría de usted y de los niños. Así de cruel. Eduardo apretó los puños. Recordó al suegro, un hombre frío, siempre elegante, siempre controlando. Sofía continuó, más fuerte, como si ya no pudiera callar. Cuando Valeria murió, yo vine al funeral escondida entre la gente. Los vi a usted y a los niños. Y juro que sentí que se me partía el alma. Yo sabía que ellos eran diferentes, porque mi primo también tiene autismo. Yo aprendí desde chica. No soy doctora, pero sé cómo acercarme. Sé escuchar sin palabras. Eduardo respiró agitado. ¿Entonces entraste aquí por eso? ¿Por los niños? Sofía bajó la mirada. Sí, y no. Vine porque Valeria me dejó una carta. Una carta para usted. Y yo no pude entregarla antes. Tenía miedo de que me sacara. Tenía miedo de su suegro. Pero cuando vi a los gemelos, supe que no podía irme. Eduardo se levantó de golpe. ¿Una carta? Sofía sacó un sobre amarillento, gastado por el tiempo. Temblaba al entregarlo. Eduardo lo tomó con manos firmes, pero por dentro estaba roto. Lo abrió despacio. Su corazón golpeaba como si fuera a explotar. Y cuando empezó a leer, su mundo cambió. Porque Valeria, desde el pasado, estaba a punto de decirle una verdad que Eduardo jamás imaginó. Eduardo leyó la carta con la vista temblando. Valeria había escrito con esa letra bonita que él conocía, suave y firme a la vez. Cada palabra parecía viva. Decía que lo amaba, que amaba a los gemelos, que había luchado para que Eduardo no se hundiera en el trabajo, pero que no siempre lo logró. Y entonces llegó la parte que lo destruyó. Valeria confesaba que, antes de morir, había descubierto que su padre estaba presionando a doctores y terapeutas para que le dijeran a Eduardo lo peor, para convencerlo de que los niños no tenían esperanza y que lo mejor era enviarlos a un centro lejos, con especialistas. Valeria se negó. En la carta, ella decía que Eduardo no era un mal padre, solo era un hombre que estaba huyendo del dolor. Y también decía esto, claro, directo. Eduardo, si algún día no estoy, busca a Sofía. Ella entiende a los niños. Ella entiende lo que yo no pude enseñarte a tiempo. No la juzgues. No la apartes. Ella es familia. Eduardo sintió que se le caía el alma. Miró a Sofía, que lloraba en silencio, como si esas palabras también la golpearan. ¿Mi suegro hizo eso? Eduardo habló entre dientes. Sofía asintió. Yo lo vi una vez. Hablando con un terapeuta. Le dijo que usted era un hombre ocupado, que no debía cargar con niños difíciles, que el apellido Velázquez no podía verse débil. Eduardo golpeó el escritorio con el puño. No por enojo, por vergüenza. Porque él había creído todo. Había aceptado informes fríos. Había usado el diagnóstico como excusa para no aprender. Su voz se rompió, yo los traté como un problema. Sofía lo miró, triste. Usted no es malo, señor Eduardo. Pero su ausencia les dolió. Eduardo cerró los ojos. Recordó a Damián tapándose los oídos cuando él entraba con llamadas. Recordó a Leo escondiéndose detrás del sofá cuando Eduardo alzaba la voz. Recordó a Valeria pidiéndole, solo siéntate con ellos. Y él siempre decía, después. Después, que nunca llegó. Eduardo respiró hondo, y por primera vez, su voz no sonó como un jefe. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Sofía apretó la carta contra el pecho. Porque tenía miedo. Usted no me veía. Solo veía a una empleada. Y su suegro, él todavía tiene poder. Si él se entera de que estoy aquí, podría hacerme daño. O podría usarlo para separar a los niños de mí, y eso los rompería. Eduardo la miró fijo. Por primera vez, entendió algo. Sofía no estaba buscando dinero. Estaba protegiendo a los gemelos con el mismo amor que Valeria hubiera tenido. En ese instante, se escuchó un sonido arriba. Un grito pequeño, breve.
Damián. Eduardo y Sofía subieron corriendo. Al entrar, vieron a Damián agitado, golpeando la almohada, y a Leo temblando en una esquina. Sofía se acercó con calma, pero Eduardo la detuvo con la mano. No, dijo él. Déjame intentarlo. Sofía lo miró con duda, pero asintió. Eduardo se arrodilló, despacio. Sin prisa. Sin teléfono. Sin ruido. Recordó lo que Sofía hacía. Bajó la voz. Respiró lento. Y, con cuidado, repitió la seña que Sofía usaba para calmar. Una ola que baja. Damián lo miró por un segundo. Solo un segundo, pero fue como un milagro. Eduardo sintió lágrimas en los ojos. Luego Leo, temblando, dio un paso pequeño hacia él. Eduardo no los tocó de inmediato. Solo estuvo ahí. Y en ese silencio, por primera vez, no fue el rico contra los débiles. Fue un padre, contra su propia ausencia. Pero la consecuencia ya estaba clara. Si Eduardo aceptaba la verdad, tendría que enfrentar a su suegro, y también tendría que enfrentar lo que más le dolía. El hecho de que su mayor fortuna había sido lo que más había descuidado. A la mañana siguiente, el sol salió tímido, como si también quisiera pedir permiso para entrar. Eduardo no fue a la oficina. Por primera vez en años, canceló reuniones sin dar explicaciones. Su mundo no se iba a caer por un día, pero sus hijos sí podían caer si él seguía igual. Bajó a la cocina y encontró a Sofía preparando el desayuno. Ella parecía lista para que la despidieran. Señor, si quiere que me vaya, lo entiendo, dijo sin mirarlo. Eduardo tomó aire. Recordó la carta. Recordó la risa de la noche anterior. Recordó el segundo en que Damián lo miró. No quiero que te vayas, dijo con voz firme. Quiero que te quedes. Pero no como empleada nada más. Como familia. Sofía levantó la mirada, sorprendida. Eduardo siguió, con dolor en la garganta. Te pido perdón. Por no ver. Por creer que todo se arregla con dinero. Yo pensé que comprar terapias era lo mismo que estar. Pero no lo es. Sofía dejó la cuchara sobre la mesa. Sus manos temblaban. Yo solo quería que ellos no se sintieran solos, susurró. Eduardo asintió. Y yo tengo que recuperar el tiempo. Aunque me duela. Ese mismo día, Eduardo llamó a su suegro. No gritó. No amenazó. Pero su voz no tembló. Sé lo que hiciste, dijo. Sé que intentaste separar a mis hijos de mí. Y que manipulaste gente para que yo los viera como una carga. Eso se acabó. Hubo silencio al otro lado. Luego una risa fría. Estás siendo emocional. Eduardo. Eduardo lo cortó. No. Estoy siendo padre. Colgó. Después, Eduardo hizo algo que nunca antes había hecho. Se sentó en el suelo del cuarto de los gemelos. Sofía estaba cerca, pero no intervenía. Solo observaba. Eduardo tomó el tren de juguete y lo movió despacio, sin imponer. Esperó. Leo lo miró. Luego tomó otro vagón y lo colocó detrás del de Eduardo. Era su manera de decir, puedes entrar. Eduardo sintió que el pecho se le abría. Damián, poco a poco, se acercó y tocó la rueda con un dedo. No era una escena perfecta. Hubo momentos difíciles. Hubo días de retrocesos. Pero por primera vez, Eduardo no huyó. Con el tiempo, la casa cambió. No por muebles nuevos, sino por presencia. Eduardo empezó a cenar con ellos. Aprendió el lenguaje de señas que Sofía usaba. Aprendió a hablar menos y escuchar más. Aprendió que el amor no siempre se dice con palabras. Y Sofía, por fin, dejó de llorar a escondidas. Porque ya no era un secreto en una casa enorme. Era una tía, una hermana de Valeria. Una parte de la historia que debía estar ahí desde el principio. Eduardo entendió algo simple, pero duro. El dinero compra silencio, pero no compra conexión. Compra paredes, pero no compra abrazos. Compra tiempo ajeno, pero no compra el tiempo perdido.
Y al mirar a sus hijos jugar, Eduardo pensó en Valeria, y en la última frase de la carta. Si los miras con el corazón, ellos te mostrarán el camino. La moraleja quedó grabada en su vida. La verdadera riqueza no es lo que tienes en el banco, es a quien sostienes cuando el mundo se vuelve difícil. Y ahora, la pregunta que queda flotando, como un susurro que duele. Si hoy volvieras a casa y vieras a alguien amando a los tuyos como tú no lo hiciste, ¿te enojarías? ¿O aprenderías a cambiar?